Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas maestra. tardes. Muy buenas tardes, mis estimados contadores. Pasamos lista. Bridget, Presente. Nikki, Nikki está por aquí. Lupita, Presente, maestra. Sí está Nikki, pero no se oye su audio. Creo que se fue el audio de Nikki, maestra, porque sí está. Oye, ahí está presente. él, ahí está, sí está Nikki. Nikki, claro que sí. Alejandra, Presente, maestra. muy bien. Luis. Ok, Arnold, Presente, maestra. Irving, Presente, maestra. ok, Irving, Maestra, a mí no me dijo. Cassandra, Ay, perdón. Presente. Álvaro, Presente. Ángel Giovanni, Lendy, Presente. Russell, No sirve su audio, maestra. Ileanita. Presente, maestra. Perfecto. ¿Qué pasó con Russell? Está él. Ahí está él. ¿No tienes audio, Russell? No funciona mi audio, dice Russell. Ok, ahorita le ponemos asistencia a Russell. Ok. Ángel. Ángel, solo veo su pared. Creo que se fue al baño, maestra. Vamos a ver. Ok. Perfecto. Es en este momento donde extraño yo las clases presenciales y que Irving nos traiga productos de donde trabaja. Claro, vea, maestra. Pero pues, No estamos se muy lejos. puede. Sí, ni Estamos llevaba. aprovechando. Ah, no Estamos llevaba. aprovechando esos beneficios. Ahí está Ángel, ya lo vi. Pero íbamos a Buenas tardes, comer pastel maestra. hoy. Hoy, cumpleaños de quién es. Y hoy tocaba pastel. Sí, ¿de quién? Hoy es de hoy. Hoy de hoy. Hoy, de veras. Muchas felicidades, ahí está. Ah, ¿Ya gracias, lo maestra. viste? Gracias. Oye, vemos que eres un poco chechón. ¿Por qué? Porque Espérate, está compañeros. el día lluvioso, Nada, maestra, nada. ¿no? Bueno, Solo cuando lo amerita, no. solo con la amerita. Perfecto. Bueno, mis estimados contadores, estamos en nuestra materia de ética profesional. La clase pasada hablamos de lo que representa la ética, vimos un video donde nos hacían el comparativo entre lo que es ética, lo que es moral, hablábamos de un poco de los ejemplos, si no mal recuerdo, el compañero Arnold nos proporcionó unos ejemplos respecto a su centro de trabajo, etcétera, ¿no? Igualmente empezamos a abordar el tema de código de ética. Vamos a continuar con código y vamos a ver unos ejemplos respecto a situaciones que amenazan nuestro desempeño profesional. Ustedes me dicen si visualizamos. Está. ¿Se visualiza? Igualmente la compañera Ilianita nos compartía
que en su centro de trabajo muchas veces se ha visto ella en situaciones negativas, en situaciones que ella no ha estado de acuerdo al 100%, pero bueno, ha podido respaldarse con correo respecto a situaciones que ella ha notado, ¿no? Para evidenciar que ella no estuvo de acuerdo con esas disposiciones establecidas. Chicos, ¿se visualiza código de ética? No, No, maestra, maestra, está se ve como en negro. cargando. Está cargando. como Todavía, cargando. todavía. No vas a tirar el Ya se ve, maestra. Ok. La clase pasada, coménteme, vimos lo que representaban los... Ni un audio. Los audios, Jorge. Castel. Cassandra, tu audio. Russell igual, ¿no? Ya está, creo. Ok, gracias. Fíjate, platicábamos un poco de lo que eran los principios fundamentales que debe tener todo contador. Si ustedes me van a decir, hablamos respecto de lo que era cada uno de los criterios de integridad, objetividad, ¿lo vimos o lo íbamos a empezar a ver? Lo íbamos a ver, maestra. Vamos a que nos Vamos a quedamos. ver, maestra, sí. ¿Sí? Solo hablábamos de los lo que conceptos de ética profesional. Bueno, perfecto. Fíjate, el código de ética, oye, pero ¿por qué a estas alturas me estás hablando un poco de ética profesional? Fíjate bien, aquí no les voy a decir un mundo color rosa, como dice Ana Paola, un mundo de caramelo. El día de hoy, todo profesionista se ve involucrado, se ve inmerso por la situación económica ante amenazas a nuestro criterio, a nuestro buen juicio, a nuestros principios. Por supuesto que sí. Mi objetivo de compartir este temario con ustedes, ¿cuál es? El ponerte el panorama que yo sé que dependiendo a tus valores, a tu educación, compartimos, ¿sí? Sin embargo, muchas ocasiones nos hemos visto bajo situaciones que ponen en peligro o ponen en duda nuestra forma de actuar. Lo que yo te propongo aquí en nuestra materia es abordar los temas que el propio código de nuestra profesión establece y tú mismo tomarás medidas que igualmente el código nos ofrece de cómo puedes implementarlas si te vieras en la necesidad o ante una amenaza, ¿de acuerdo? Pueden ustedes compartir alguna situación que les haya pasado, alguna situación en las que se hayan visto ante una amenaza a tus principios, pero yo sé perfectamente que somos susceptibles de caer ante alguna de esas situaciones y está en cada uno de nosotros el aceptar el riesgo que conlleva realizar ese tipo de operaciones, ¿no? Bueno, muy bien. Fíjate, los principios que todo contador debería de tener. ¿Para qué? Para que pueda defender con honestidad nuestra función o nuestra labor ante la sociedad. En primerísimo lugar tenemos integridad, ser una persona íntegra, ser leal, veraz y honrado en todas las relaciones profesionales y de negocios, obviamente de forma personal. Igualmente tienes que ser una persona íntegra, que no seas corruptible. A eso se le llama integridad. Objetividad. Evitar prejuicios, conflictos de interés o influencias indebidas de terceros que afecten el juicio profesional o de negocios. Hablar o opinar y actuar de manera objetiva. Te voy a poner un ejemplo un poco chusco, pero ahí vas a identificar qué es la objetividad. Fíjate.
Cada uno de nosotros en algún momento hemos estado así como que apachurrados, achicopalados, que porque te cortó la novia, el novio, o tuve un día difícil, llegas a tu casa. Y lo más común es que te sinceres con tu mamá, que es la persona que más te conoce, ¿no? Y te dice, no, hijo, no tienes ningún problema, todos tenemos días difíciles, además tú eres el mejor, tú eres el más guapo, tú eres la mejor persona, no te tienen por qué pasar cosas negativas, no te preocupes, etc. ¿La mamá está siendo objetiva o netamente subjetiva? ¿Cómo está haciendo la mamá? Está dando una opinión totalmente subjetiva. ¿Qué significa? Que sus sentimientos, en su juicio, están obviamente sugestionados por todo, por el sentimiento que existe para nosotros, ¿no? Para cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué el contador no debe de tener subjetividad? Al contrario, debe ser una persona objetiva, directamente considerando únicamente la situación sin que sus sentimientos estén involucrados. La clase pasada veíamos un ejemplo en el que la contadora Brigitte me contrataba, ¿no? ¿Se acuerdan? Me contrataba y yo cometía algunos errorcillos por allá y ella pues lo pasaba por alto y dice, bueno, porque pues ni modo, aprecio a la maestra, ella fue mi maestra en la Universidad del Sur, bueno, pero no debe suceder. Tiene que haber objetividad en nuestro desempeño. Muy bien. Diligencia y competencia profesional. Oye, mi estimado Russell, ahorita que termines la carrera, tus libros van a estar ahí tirados en un rincón. Ya por fin nos deshicimos de leer, nos deshicimos de estudiar. ¿Qué opinas, Russell? Escríbenos, escríbenos. ¿Qué dice Russell? Russell dice que no funciona su audio y no sé, no quiere participar, no quiere escribir nada más. Entonces, este principio fundamental de competencia profesional, ¿qué quiere decir? Que todo el tiempo los contadores públicos, todo profesionista, pero nosotros que somos contadores públicos, tenemos que estar en constante actualización. Oye, pero nunca voy a tener vida social porque a cada rato actualiza. Es cierto, siempre hay modificaciones, pero te puedes especializar ya sea en el área administrativa, en el área de finanzas, en el área fiscal, que es la que tiene un sinnúmero de modificaciones. Sin embargo, no puedes dejar de actualizarte. Siempre, siempre tienes que estar en constante aprendizaje. Muy bien. A eso se refiere competencia profesional. Confidencialidad. Uy, esto sí. Le aplica a todos los contadores y todos los profesionistas. Mi estimado, ¿está mi estimado cumpleañero? Afirmativo, maestra, aquí ando. Ok, oye, no va a salir de acá. Dígame. Oye, cuéntanos la receta de las galletas soles, cuéntanos, mándanos por correo. A mí no me dejan tener acceso a eso, maestra, créame. Eso ya es Y problema. si la tuvieras, mándanos, haz de cuenta que si la tuvieras. Si la tuviera, pues, por ética profesional, no, maestra. Él está aplicando el principio fundamental que se llama confidencialidad. Oye, mi estimado Arnold, pásanos todo el listado de los
clientes que son de la Bepensa, pásanos ese número de clientes. No se puede, maestra. No se puede. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro trabajo, ah, el compañero Álvaro, oye, Álvaro, mándanos las combinaciones de la fórmula de pintura. Mándalo. ¿Se puede? No o no se hay. puede? No hay. ¿Ven? La Se gastó. confidencialidad aquí, estamos aplicando, claro, debido a que en nuestras funciones tenemos a la mano información que no es de nuestra propiedad. Es netamente responsabilidad o son dueños, obviamente, la empresa en donde laboramos. He ahí que nuestro secreto profesional se ve involucrado en el manejo tal vez de accesos a contraseñas de portales bancarios, la propia firma electrónica y la contraseña del SAT son igualmente información confidencial que está en nuestras manos. En el mal uso de esa, o sea, imagínate que tengas el sello digital de alguna empresa y te pongas a emitir facturas, ¿no? Enseguida van a saber que eres tú y obviamente ya metiste en un problema a la empresa porque te están emitiendo documentos que no deberían ser. Ok. A eso se llama confidencialidad. Manejar la información de manera secreta. No me voy a poner acá a contar el volumen de ventas de mi empresa, el volumen de ingresos en bancos o cuántas cuentas bancarias tienen. No lo vamos a discutir aquí, ¿no? Perfecto. Y por último tenemos comportamiento profesional. Ese comportamiento profesional es cumplir con las leyes y regulaciones relevantes. Evitar igualmente cualquier acción que desacredite a la profesión. Yo te voy a poner un ejemplo bastante absurdo, pero ahí tú me vas a decir si esa persona cumplió con este principio. ¿O cómo podríamos confiar en una persona así? Hubo N cantidad de videos, de memes de este señor Alfredo Adame. ¿Sí? Tú como ciudadano, ¿votarías por esa persona? Tú viste cómo se comportaba ante la sociedad, o sea, era como que irreconocible, ¿no? Porque en su momento, yo recuerdo que fue un actor reconocido debido a que participó en una cantidad de novelas y proyectos de la televisora. Sin embargo, en este momento, su actuar, desde que tuvo un pleito con el que cazaba fantasmas, Carlos Trejo. Carlos Trejo, agarraron en televisión, que uno le tiró una botella, se le abrió bueno, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser una figura pública comportarse de esa manera y esperar que la ciudadanía vote por él? Entonces, esta persona tuvo cero comportamiento profesional y obviamente cero credibilidad en cuanto a las propuestas que él realizó en su periodo de campaña. Muy bien. Estos 5 principios fundamentales de todo contador público, pues tú, cada uno de nosotros, dirás, esto sí tengo palomita, esto sí tengo palomita, esto más o menos tengo palomita. Tú sabrás qué cantidad de principios, según el código de ética, tenemos cada uno de nosotros, ¿no? En confidencialidad, comportamiento, esos son principios fundamentales. ¿Tenemos dudas respecto de alguno? ¿Quieren que comentemos alguno más? ¿Todo bien? Bueno. Todo bien por mi parte, maestra. Todo bien. Bueno. Amenazas y salvaguardas. ¿A qué se refiere el código de ética, que es el que nos abarca nuestra profesión, nos rige a nosotros? El código de ética cuando habla de una amenaza.
¿Qué será una amenaza? Lupita, para Las ti, ¿qué será una tentaciones. amenaza? Ay, sí que ven antes. Las tentaciones, maestra, que se nos presentan, donde el diablo quiere hacer que uno caiga en sus... Ok. Las tentaciones, me dice Lupita, ok. Puede ser, ¿no? Algo que ponga en peligro nuestro trabajo, Algo que nos afecta nuestra directamente, ¿no? persona directamente. Nos afecta directamente, me dice Kiki, algo que ponga en riesgo nuestro trabajo, nos dice el cumpleañero. Una amenaza. Es que cuando yo imagino que en algún momento alguien nos tocó una pareja tóxica. Es que si no me mandas 100 WhatsApps diarios, te voy a cortar. Eso te está amenazando, ¿no? Está poniendo una condición de manera negativa. Oye, ¿y el contador público cuándo se le van a suscitar alguna amenaza de acuerdo al código de ética? Las amenazas pueden ser algunas muy obvias, pero algunas son situaciones muy sutiles, muy leves, pero que ponen en peligro nuestras funciones y nuestro desempeño. Se pueden clasificar de la siguiente manera. Amenazas de interés personal. Esta amenaza es de que un interés económico o de otro tipo influye de manera inapropiada en el juicio o en el comportamiento del contador público. Ahí es enteramente una amenaza que pueda estar relacionada con algún bono, algún premio económico, algún beneficio en cuanto a subir de puesto. A eso se refiere amenazas de interés personal. Que tú aceptes hacer algo negativo o algo incorrecto con la condición de que tendrás alguna remuneración económica. Amenaza de autorrevisión. Esta amenaza es cuando, por ejemplo, estamos, vemos y platicamos con algún compañero, no sé qué, oye, ¿cómo ofrece los servicios a cuánto ofrece los servicios o tus honorarios de llevar una contabilidad? Y te dicen, bueno, pues dependiendo el cliente que sea, yo le ofrezco llevar una contabilidad y a veces ofrecemos llevar tanto la contabilidad y auditar los estados financieros de ese mismo ejercicio por un precio bastante económico y bastante accesible para nuestros clientes. Oye, pero ¿cómo va a ser posible que tú eres el contador y también vas a ser el auditor? ¿Se acuerdan cuando les dice la coordinación? Chicos, no olviden calificar a los maestros, ¿se acuerdan? ¿Y qué Sí. tal que me dijeran, oye Wilma, tienes que calificarte como maestra? Pues puro 10 me voy a poner, ¿no? Es Mejor, algo ¿no? absurdo que tú seas juez y parte. El contador público nunca puede caer en esa situación de que permita que él sea el que lleva la contabilidad y que seas el contralor o que seas el auditor, ¿no? Tienen ustedes muy claro el concepto de auditoría. Después de mi materia creo que tienen esa clase, ¿no? Auditoría es el área de la contabilidad que se encarga de la revisión y la validación de la información financiera. Entonces, no puede ser que yo sea el contador y también sea la persona que revisa y dictamina esos estados financieros. A eso se llama amenaza de autorrevisión. Siguiente amenaza. Amenaza de interceder por el cliente. Interceder por el cliente, dan de cuenta, no sé. Oye, Nikki, ¿verdad que tienes un hijito o dos hijitos?
En Uno. algún momento, ¿en algún momento lo has llevado con tus suegros? Sí. Ah, haz de cuenta que Nicky lleva a su hijita ahí con sus suegros y dice, oye, pero te portas bien y tienes que terminar tu tarea aquí con tus abuelitos. Y lo dejan allá al niño, ¿no? Y Nicky sale con su esposa a comprar las medicinas que luego él amablemente le devuelve a la muchacha el cambio que le dio mal. Y dice, cuando llega ahí a casa de sus suegros, pues él está esperando que el niño ya haya terminado su tarea. Y oh, sorpresa, no hizo nada, solo se dedicó a jugar y a ver tele. Y Nicky le dice a su hijo, oye, ¿y qué pasó con tu tarea? Si te lo dije que ibas a terminar tu tarea, no sé qué. Enseguiditas, ahí sale la abuelita y el abuelito Salvador y alcahuete. No, déjalo, pobrecito, no ves que es un niño, solo una vez se tiene la infancia, además estamos en pandemia. Nosotros le vamos a ayudar a hacer su tarea otro día, pero ahorita estaba jugando. Entonces, los abuelitos están intercediendo por el niño ante su papá para que no lo regañen. Los abuelitos dieron la cara en vez de que el niño sea responsable, ¿no es cierto? Es simulado, Nicky. Nosotros sabemos que eres un buen padre. Limpia parejo para los tres. Ándale, ahí está. Él tiene remojado la soga para los tres. Perfecto. Entonces, ya te proporcioné un ejemplo un poco fuera de del contexto, pero interceder por el cliente te dice el código que es cuando tú como contador público pones la cara o tienes la responsabilidad de proporcionar información para que tu cliente o tu patrón o la empresa donde laboras tenga algún beneficio, ¿sí? Simular información o realizar una operación que no existe. Eso es interceder por el cliente. Le llama cliente, el código de ética le llama cliente a toda empresa, ya sea persona física, persona moral, con la que trabajamos, ya sea que seamos los empleados, ya sea que seamos la persona que lleva la contabilidad, o ya sea que sea el personal o la empresa que estamos auditando. Si, por ejemplo, decimos, es que el dictamen tiene salvedades, pero lo vamos a modificar de tal manera que salga limpio para que la empresa pueda participar en una licitación, por ejemplo. Ahí, ¿qué estás haciendo? Estás intercediendo por el cliente, porque ese dictamen va a ir con tu firma, va a ir con, obviamente, certificado y dando la cara tú por la empresa, ¿sí? A eso se llama interceder por el cliente. Amenaza de familiaridad. Oye, ¿por qué tienen que ser sus parientes? Ah, no necesariamente. Puede haber ahí que sean relaciones de hace muchísimo tiempo, pueden ser amistades cercanas, ¿no? Que exista que por los sentimientos de familiaridad, de que conoces a esa persona, puedas tú incurrir en un delito. A eso se refiere familiaridad. Y por último, intimidación. La amenaza de intimidación es cuando el contador está impedido para actuar de manera objetiva, debido a presiones reales o percibidas, incluyendo intentos de ejercer influencia indebida sobre él. Te están intimidando. Fíjate. ¿Qué pasaría si, no sé, ustedes me van a decir si les ha tocado algún maestro, ¿no? No vamos a decir nombres, no vamos a decir nombres. Haz de cuenta. Ahí se ríe Nicky, ya sabe qué maestro voy a decir. Nos dan la siguiente.
Oye, está explicando el maestro y tienes una duda y maestro, creo que pues tengo otra opinión, podría ser así, no sé qué. ¿Tienes o no tienes una represalia? O sea, está cohibiendo tu opinión, solamente estás opinando, ¿no? Y es válido. Puedes estar en lo correcto, puede ser que no. Es válido la opinión. Bueno, ahí sufrimos intimidación. Sufrimos intimidación. Hoy estamos en una junta. Nos invitan a participar en la junta de oyentes, claro, ¿no? Y estás diciendo allá que estás oyendo a tu jefe. Está, pero diciendo bien y bonito todas las propuestas y situaciones que tú mismo le has platicado. Pero como tú no eres el jefe, solo tú eres el auxiliar, entonces el que se está poniendo el sombrero ajeno es él. Ahí, ¿qué está pasando? Si tú dices algo que fueron tus ideas, que fueron tus medidas de control o tus políticas o lo que tú has descubierto, ¿qué va a pasar? Como vas a evidenciar a tu jefe, pues muy probablemente te digan gracias por participar, ¿no? ¿Por qué? Porque tú estás contradiciendo lo que esa persona está diciendo que él generó esas ideas. Bueno, a eso se le llama intimidación. ¿Preguntas, dudas respecto a estos tipos de amenazas? La clase pasada, Ileanita nos compartió un tipo de amenaza que ella ha sufrido al respecto en su centro de trabajo. ¿Verdad, Ileanita? Bueno, vamos a ver. Creo que se movió. No tiene su audio ella. De hecho, no la veo. Sí está. Ya está. Pero solo veo su pared, Lilianita. Ok. Vamos a ver qué ejemplos. Vamos a ver unos ejemplitos de esto que ya platicamos de las amenazas. A ver cómo nos va. Ale, ¿nos puedes ayudar con este primer ejemplo? Sí, maestra. ¿Lo leo o solo doy la respuesta? Léelo para que lo escuchemos todos. Claro. Y vamos aquí a debatir el tipo de amenaza que es. El gerente general le hace del conocimiento al contador de la empresa que se pretende solicitar un préstamo bancario al banco y por lo tanto es prioritario que elabore los estados financieros a la fecha con respectiva utilidad que permita que el préstamo sea aprobado. El contador le dice al gerente. También el contador le dice al gerente, usted sabe que llevamos 3 años con pérdida y por la contingencia sanitaria nuestro giro comercial no tiene como justificar liquidez y mucho menos la utilidad. El contador los elabora. ¿Qué tipo de amenaza es? Es integridad, ¿no? ¿Qué tipo de amenaza? Recuerda que hay 5 tipos de amenazas. La de interés personal, autorrevisión, de interceder por el cliente, familiaridad e intimidación. Es la de intimidación. La de interceder por el cliente. Ajá. Pero también El contador va a hacer algo por el cliente. Sí, va a maquillar los estados financieros. O sea, exacto. Entonces, coincidimos que esta amenaza sería interceder por el cliente. interceder por el cliente, ¿no? ¿Por qué? Porque Lo pidió de buena manera. ¿Cómo? O sea, yo lo veo así como porque estaba entre dudas, porque digamos que se lo pidió de buena manera, como el que sabe estar
Diferente hubiese sido que si no lo haces, pasa esto, ya sería una intimidación. Exacto. Pues ahí El es donde, contexto es depende distinto. también del concepto. Exacto. El contexto es distinto. ¿Se podrían mezclar las amenazas? Sí, sí, se podría dar, ¿no? Pero en este caso, pues está definido que fue como una amenaza de interceder por el cliente. Ya estará en él si acepta o no. Cassandra, ¿nos ayudas con el siguiente ejemplo? Sí, maestra. El gerente de la compañía le solicita al auditor que el dictamen salga sin salvedades y de ser así, le otorgará un bono de 60,000 pesos. ¿Qué tipo de amenaza es? ¿Qué tipo de amenaza es? Algo que está involucrado, un beneficio económico. ¿Aquí hay parentesco? No, ¿verdad? La primera, pero no me acuerdo cuál era. ¿Amenaza de intereses? No. A ver, vamos a recapitular. Amenaza de interés personal, de autorrevisión, de interés por el cliente, familiaridad e intimidación. ¿Cuál crees que sea esta? De interés. Ahí lo oí por ahí. ¿De interés? Es de interés personal, ¿no? Personal, ¿no? Interés personal. Muy bien. Ahí te va a decir, oye, pues aquí, ¿sabes qué? Si sale sin salvedades, sale totalmente limpio. Pues ya sabes, un bonito extra, ¿no? Mi estimado Luis, ayúdanos con este ejemplo. ¿Qué tipo de amenaza es? La autorrevisión, ¿no? Autorrevisión. ¿Están de acuerdo todos? Autorrevisión. Oye, solo porque el cliente, solo porque el despacho es ¿cómo se llama? Está ofreciendo ese servicio. No puede ser que haya autorrevisión en este caso, ¿no? El siguiente ejemplo nos ayuda Arnold. Por favor, Arnold. Un despacho de auditoría lleva muchos años auditando la misma empresa. Como ya conoce los puntos débiles y los puntos donde aparentemente están correctos, los controles, únicamente su muestra de auditoría se basa en las observaciones del año pasado. ¿Qué tipo de amenaza es? Ya se conocen desde hace mucho tiempo. Familiaridad. Exacto. Familiaridad. No necesariamente, es que audité a mi suegra, audité a mi cuñado, no. Sino que por la convivencia son clientes de hace muchísimo tiempo, ya conocen los puntos débiles, las fortalezas y debilidades. Entonces, solo vamos a auditar la parte que nos corresponde, la parte que está un poco... Que ya conocemos. Que ya conocemos. Y ya, ¿no? Total, ya tenemos preparadas las cédulas, es lo mismo del año pasado, y estamos incurriendo en un error, en una amenaza, porque nuestro buen juicio se ve limitado por la familiaridad que existe con la información. Muy bien. Siguiente punto. Gracias, Arnold. Nos va a ayudar la compañera Brigitte. ¿Nos ayudas, por favor? Sí, el contador público de la empresa exportadora El Cafetal S.A.S.D. recibe la instrucción de emitir una factura a la empresa colombiana cuyo concepto sea producto granos de café. Sin embargo, ese producto nunca salió de las bodegas de la empresa. El contador es llamado a la oficina general en donde recibe el comentario que fuera el mercado laboral está difícil y sobre todo en estos tiempos es complicado encontrar un trabajo seguro y bien remunerado. ¿Qué tipo de amenaza es? Ahí está. ¿Qué tipo de amenaza se está viendo en esa situación?
Intimidación. Intimidación. Está como que condicionando. Están condicionando, ¿no? O sea, pues aquí no te estamos obligando a nada, solo que, fíjate. Si no lo haces. Si no lo haces, tú ya sabes, pues te arriesgas a que te digamos gracias, ¿no? Sí es, te están Te damos cuello. intimidando, te damos cuello, nos dice Brigitte. Claro, están intimidando la operación o el buen juicio del contador. Ok, estas son es una actividad que vamos a realizar para la siguiente clase. Actividades de salvaguardas. Fíjate, antes de que lo anotemos, las salvaguardas se comento. Se llama así, o se refiere a ese concepto, el código de ética, cuando te ves bajo alguna de las amenazas que ya te mencioné, pero el código te ofrece algunas soluciones o algunas opciones para tú poder disminuir, eliminar la amenaza. ¿Sí? A eso se refiere con salvaguarda. Entonces, la actividad que vamos a hacer para la siguiente clase será identifica el concepto y qué tipo de salvaguardas existen. Igualmente, vamos a identificar una salvaguarda que podamos aplicar ante las amenazas que ya vimos los ejemplos. La primera es identificar el concepto y qué tipo de salvaguardas existen. Y la segunda es qué acción de salvaguarda aplicarías ante las amenazas que ya expusimos. ¿Mm? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Maestra, pero todo lo que ya se expuso lo va a enviar o algo en este PowerPoint. Perdón, no te escuché. ¿Todo lo que? Los ejemplos que puso hace rato lo va a enviar por PowerPoint o algo, de WhatsApp. Ah, claro, sí. Ah, bueno. Sí, estaba yo buscando nuestro grupo de WhatsApp y vi que algunos ya no se encuentran ahí. ¿Qué tal que lo habilitamos nuevamente? Perfecto. Gracias. Maestra, ¿Ande? en el punto 2, ¿qué salvaguardas aplicarías ante las amenazas expuestas? Son los ejemplos que nos puso ahorita y qué salvaguardas se aplicarían. Y en la primera, Amenazas ante la intimidación, ante el interés personal. y la primera, ¿Mande? identifica el concepto es qué tipo de amenaza y qué tipo de salvaguarda existe, pero no entendí esta parte. Sí, es que el código de ética te ofrece el concepto de salvaguarda. Yo ya se los expliqué de manera concreta, pero pues bueno, tú identifica el concepto completo y lo colocas. Y también identifica la clasificación. Ya entendí. Obviamente yo les voy a platicar salvaguarda. cada una de las salvaguardas. Yo se los voy a platicar, pero yo necesito que ustedes las vayan adelantando e identificando. ¿Vale? Perfecto. Por ejemplo, te puedo platicar una salvaguarda. En el caso donde hay la familiaridad, ¿te acuerdas del ejemplo que acabamos de ver de la amenaza de familiaridad? Donde el despacho hace muchísimo tiempo que audita a ese cliente. ¿Qué va a pasar ahí? Para que no cometamos o no caigamos en esa amenaza, es la salvaguarda a aplicar, es cambiar al equipo que audita. No sé si les ha tocado, pero en los despachos de auditoría tienen como que grupos, el grupo del contador, el contador fulano, el contador sotano, entonces son diferentes grupos. Cuando un grupo un grupo de trabajo ya trabajó demasiado con ese cliente, para obviamente seguir trabajando con ese cliente que muchas veces es un cliente de hace mucho tiempo, lo que hace el despacho es cambiar al equipo de auditoría. ¿Sí? ¿Para qué? Para que su juicio no esté viciado, porque por ya te sabes el caminito.
En cambio, si metes a otro equipo de trabajo, van a descubrir cosas nuevas, ¿sí? ¿Qué pasa como, por ejemplo, en tu vecindario, en tu colonia? Pues tú dices, ah, mira, hay una nueva farmacia de Guadalajara, ¿no? Ah, mira, hay un nuevo Oxxo. Pero que vayamos alguno de nosotros por el rumbo donde obviamente tú vives, pues nosotros vamos a ver muchas cosas distintas. Oye, mira, ese hace muchísimo tiempo que no estaba. Oye, ya pusieron un restaurante acá, ya pusieron un cajero. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos de manera constante pasando por ese rumbo. Y nuestros ojos detectan cosas nuevas que tú como conoces ese rumbo y es diario que pasas, tal vez se te hace más cotidiano. Ah, pues ya pusieron eso, ya pusieron otro. No identificas lo nuevo o los nuevos acontecimientos. En cambio, una persona que no ha pasado por ahí desde hace mucho tiempo puede darse cuenta de los cambios que ha hecho, que se han dado en esa situación. Lo mismo sucede cuando pones un equipo de trabajo, aunque sea el mismo despacho, pero para no caer en la amenaza de familiaridad, una salvaguarda es que pongas a un equipo distinto. Igualmente, no sé si en sus centros de trabajo, pero por ejemplo, el SAT aplica mucho eso. Va rotando su personal de tal manera que todos sepan de todo. No sé si se han fijado. En el área de las computadoras, en el área de atención a los contribuyentes, son diferentes las personas. Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios de la actividad? ¿Todo bien? Ninguna, maestra. ¿O le explico bien o me están dando el avionazo? Siento que no sé. Yo siento que lo puede explicar un poquito otra vez, maestra, lo que yo entiendo. ¿Sí? Es ¿Cuál que, quieres que es que, expliquemos? es que llegaron mi hermana y todo y ya no escuché nada. Ay, me Atención. interrumpieron, ¿no? Sí, maestra, perdón. Con razón se escuchan las botellas. No prestó atención, que no repita. Si no escuchó, Claro, claro. Todos los demás estamos poniendo atención, concentrados en lo Oye, que dice la Irving, nos maestra. perdimos de tu pastel, ni modo. Hoy era el día de pastel, sí, cierto. No se preocupen, no se preocupen. No, Solo- pueden cooperar, compañeros. Ahorita lo voy a comprar si quieren. Se la depositen en su cuenta de Arnold. Oye, entonces, hablábamos, lo último que hablábamos eran de las salvaguardas. Claro. Que en un momento les digo, en salvedades no son salvedades, son salvaguardas, ¿ok? Salvaguardas son acciones que podemos implementar nosotros como contadores públicos para evidenciar que nosotros no estuvimos de acuerdo o para no incurrir en una situación de amenaza. ¿Vale? Muy bien. Voy a dejar un momento el código de ética y vámonos a este tema que ya ven que es un poco filosofal de ética y de corrientes de ética. A ver, ustedes me dicen sí. Se visualiza. El ser humano y la ética. ¿Lo estoy compartiendo, muchachos? Todavía no se ve, maestra. ¿Todavía no? No se ve, maestra. Ya se ve, maestra. Ahora sí, perfecto. Ok.
El ser humano y la ética. Principios y elementos del entorno de la identidad del ser humano. Oye, pero ¿por qué no estamos abarcando temas respecto a la ética, respecto a los elementos y fundamentos del ser humano? Porque nosotros contribuimos con nuestro trabajo a la sociedad, a que la sociedad funcione, a muchos actos de moralidad y sobre todo en nuestra profesión que es susceptible de caer en corrupciones, ¿no? Hasta estamos involucrados en la ley antilavado, pero bueno. En la conciencia, porque es un elemento fundamental. Dice, nuestra conciencia de forma directa está conectada con la ética, en tanto que cuando una persona actúa en contra de sus principios morales, se siente mal consigo mismo y sufre remordimiento de conciencia. ¿Qué pasa cuando en tu casa están haciendo dieta y todos están comiendo atún, verduras sancochadas? Y tú cuando saliste a tu trabajo, como se te olvidó agarrar tu almuerzo, te compraste un paquete de Kentucky Fried Chicken. ¿Te da remordimiento de conciencia? Sí. Pobre, ¿no? Porque los de tu casa están ahí sacrificando a comer sano y tú ya te dices tu gustito con unas calorías adicionales. Entonces, nos pasa que tenemos remordimiento de conciencia. Así en nuestro actuar profesional, cuando estamos orientando, estamos dando una asesoría, estamos realizando alguna declaración, empieza o entra en acción nuestra conciencia. Estar consciente de la responsabilidad que tenemos y de las consecuencias que nuestros actos ocasionan. Es una especie de castigo interno, ese es que te sientes mal, ¿no? Está vinculado con la falta de paz del espíritu. Imagínate, tu espíritu no está tranquilo, tiene remordimiento de conciencia. En cambio, cuando actúas de acuerdo a la ética profesional, el bien es un sinónimo de tener paz interior, alegría y bienestar. ¿Qué mejor recompensa, mi estimado Álvaro? Que ya le presentaste tu declaración anual a tu cliente. Tuvo un saldo a favor, con los datos correctos, obviamente. Y ya le devolvieron. Te abre. Ay, contador, muchas gracias. Ya me depositaron, ya me depositó el SAT. ¿Cómo se siente uno, Álvaro? No, se siente bien. Muy satisfecho, ¿no? Porque el cliente dice, es muy bueno el contador porque con todo gusto paga tus honorarios. Y uno pues ya hizo la labor y está obviamente que contribuí al bienestar de ese cliente que obviamente es un cliente cumplido y tuvo una recompensa, ¿no? Ahí está. Ese es un hecho de la conciencia. Dicha actitud no debe ser entendida como una posición corporal capaz de ser comprometida por los demás, sino que en cuanto a las disposiciones que nos lleva a reaccionar de manera positiva o negativa ante los valores éticos, es decir, tener conciencia de nuestros actos. Muy bien. Identidad. Esto de identidad, cuando yo estaba preparando el material, dije, esto pues es muy cierto. Muchas veces, nosotros que estamos inmersos en la materia contable, no nos fijamos o no dimensionamos la importancia que tiene nuestro conocimiento para las personas que desconocen totalmente el mundo, a pesar de que estamos inmersos todos en obligaciones fiscales, porque todos manejamos tarjetas bancarias,
todos de alguna manera necesitamos comprobantes fiscales, tenemos ya sea que pagar o que nos paguen el seguro social, etcétera, ¿no? O cumplir con esos impuestos. Entonces, ¿por qué te digo esto en el tema de identidad? La identidad es algo que te caracteriza entre todas las personas y sobre todo entre todos los contadores. Les quiero hacer un paréntesis y compartirles una experiencia que a mí me sucedió. En este caso de identidad lo recordé. Fíjate, yo mucho antes de que solicitar una entrevista de trabajo en la Universidad del Sur, yo fui a otra universidad donde igualmente quería que me entrevistaran. Y acudí a la entrevista. Y dentro de todas las preguntas, hicieron una que me llamó mucho la atención. Y me dijeron, oye, pues está muy bien toda la información que nos proporcionas, qué bueno que ya tienes antecedentes de docencia, etcétera. Pero, ¿por qué tendríamos que contratarte a ti si allá afuera hay muchísimos contadores titulados y con maestría, así como tú? ¿Por qué a ti te tendríamos que contratar? Y pues la respuesta así como que, pues, ni modo que yo diga, pues porque soy la mejor, ¿no? Porque no es la respuesta que están esperando. Entonces, aquí el concepto de identidad es lo que te permite identificar y lo que te permite distinguirse de los demás. Tu forma de actuar, tus capacidades, tu forma de dirigirte hacia el cliente, es lo que te hace único, es lo que te hace identificable dentro del ámbito de los contadores. ¿Ok? Tenemos conciencia de la identidad porque tenemos memoria. Sin ella sería imposible reconocernos a nosotros mismos. De hecho, cuando alguien pierde la memoria, el elemento esencial de sí mismo. Algunos nos preguntan, oye, ¿qué hiciste ayer? Pues ya ni me acuerdo, ¿no? Pero es importante que nos identifiquemos y la identidad está basada o está resguardada por nuestra memoria. Los valores. El hombre es la persona que es sabia y buena moralmente. Intentará hacer siempre el bien y no se doblegará ante la buena o mala suerte que le dispare la vida para lograr su equilibrio interno, emocional y psicológico. Los valores son aquellas cosas que lo ayudan a convivir con los otros en su entorno, en la casa, en el trabajo, en la sociedad. Estos valores deben determinar sus prioridades y en el fondo son las bases que se utilizan para saber si el camino que está siguiendo es el correcto. Muy bien. ¿Qué pasa aquí? Te voy a decir un ejemplo. No sé si les sucedió, pero imaginemos que estaban ustedes tomando la decisión hace 8 cuatrimestres. Estaban ustedes tomando la decisión de iniciar este nuevo reto, este nuevo objetivo de concluir la licenciatura, ¿no? Y se lo platicabas pues a algún familiar, algún conocido, y clásico que te dicen y te critican, oye, ¿cómo vas a ir ahí todos los sábados? Vas a perder tu tiempo, mejor dedícate a trabajar, entonces así ganas más dinero, en cambio vas a estar pagando tus colegiaturas, etcétera. Hubieron, muy probablemente hubo ese comentario negativo hacia los beneficios y hacia tu objetivo. O cuántas veces comentas, ay, es que sabes qué, quiero tener o quiero emprender un negocio. No, es que cómo vas a emprender un negocio, es que ahorita está muy difícil, vas a tener con la pandemia, nadie te va a contratar, toda la economía está detenida, etcétera.
muchas veces escuchamos esos comentarios negativos y lamentablemente son de personas cercanas a nosotros. Entonces, los valores que cada uno de nosotros tenemos son importantes en estas situaciones debido a que para lograr los objetivos, las metas, debemos hacer caso omiso de ese comentario negativo hacia nosotros o hacia nuestras metas. Y los valores están involucrados en el esfuerzo que cada uno de nosotros ha puesto, cada uno de ustedes ha realizado para llegar aquí a estas instancias de ya concluir su licenciatura, ¿sí? A eso me refiero con que los valores son la fuerza o todo el conjunto de creencias que te hacen saber y salir adelante para el logro de tus objetivos. Un acto moral es el conjunto de normas y valores que existen dentro de una sociedad, establecidas por la costumbre popular o religiosa, encaminadas a la regulación de los actos y comportamiento de los miembros de una comunidad o sociedad determinada. La clase pasada veíamos qué era la diferencia entre ética y lo que era la moral. ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerdan de esa distinción? Acordarme exactamente, Bueno. creo que no, pero Ajá. entiendo que la ética es algo que te dicta un camino como hacer y la moral es algo con lo que creces y vas formando. Ok. Como que que establece la sociedad, ¿no? Exacto. Perfecto. Como el respeto a los mayores, el decir buenos días, buenas noches, son tipos de reglas. El que cuando vayas, por ejemplo, a un centro de trabajo, debes de tener una vestimenta adecuada, etcétera, ¿no? Ese es un tipo de actos morales. ¿Y la ética qué será? ¿Es lo mismo, ética y moral? ¿Todos tenemos la misma ética? No es diferente, ¿no? Bueno, creo yo no. Diferente, ¿no? No, porque la ética depende del carácter de la persona, del ser de cada uno, el temperamento. O sea, son los valores con los que tú creces y la moral viene siendo lo que la sociedad te dice que es lo correcto. Entonces tú haces tu disputa entre a qué le vas a hacer caso, a lo que diga la gente o a lo que tú consideres que es correcto. Siempre hay ese conflicto entre ambos. Exactamente, exactamente. Una cosa es tu convicción y otra cosa es lo que la sociedad o las normas marcan. Perfecto, muy bien. Entonces, el acto moral se regirá por todas las disposiciones o normas que establezca la sociedad en la que nos regimos. Muy bien. Entonces, solo para concretar la clase pasada, vimos diferencia entre ética y moral. Y la diferencia de ética es que ética son el conjunto de tus valores, tus creencias inculcados en tu núcleo familiar, lo que tú piensas y lo que tú crees. ¿Okay? La moral son el respeto a las normas que como sociedad se te han implantado. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer esas benditos bombardeos en el Islam. ¿Se acuerdan que así como que en las noticias estaba pasando? ¿Por qué hay ese bombardeo? En Israel, perdón. ¿Por qué se está sucediendo eso? Por conflictos internos. Y no les importa, no tienen nada que ver, o sea, en esa consecuencia de guerra, el que nosotros moralmente decimos, ¿cómo puedes atacar a una población?
donde hay civiles o sea, normales que no están dentro de ese conflicto y están muriendo, son personas que están muriendo, están perdiendo la vida. Nosotros maximizamos el hecho de lo que significa, pero en otra parte del mundo, aunque son seres humanos igualmente, su moral y su ética están en otro extremo, en otras circunstancias, debido a las creencias y a la religión que ellos profesan, ¿sí? Para nosotros es distinto la moralidad que existe en la sociedad mexicana que en la de, si la dimensionas a las de otros países, ¿no? A eso se refiere la diferencia entre ética y moral. Muy bien. El ser humano como sujeto de comportamiento moral. ¿Nos tenemos que portar de manera moralmente aceptable? Pues sí, ¿verdad? Y en tu casa te portas como tú quieras, pero ante la sociedad, obviamente debemos respetar las normas establecidas. Y la ética propone distintas corrientes. Oye, ¿qué es eso de distintas corrientes? Fíjate, a través del tiempo han existido diferentes formas de pensar en cuanto a la ética. Oye, pero ¿qué de trascendente tiene esto? Pues es importante para conocer cómo hemos ido evolucionando como sociedad, como seres humanos, en nuestro pensamiento. Aquí tenemos una segunda actividad. De estas propuestas de ética, que ya platicamos que son mis valores y mis creencias, hay diferentes corrientes que son el hedonismo, utilitarismo, ética del diálogo, existencialismo, marxismo y comportamiento contemporáneo y futurista. La actividad que vamos a hacer, no para hoy, pero sí para la siguiente clase, es identificar a qué se refiere cada una de estas propuestas y proporcionar un ejemplo. ¿Sí? Sí, cada una de estas propuestas de ética, tengo que identificar su concepto, la corriente hedonista, qué significa, y el ejemplo de ese pensamiento que ofrecía, en qué momento de la historia, qué creencias existían en esa parte del hedonismo. Y así hasta llegar a la contemporánea y futurista. Esto es corriente y ejemplo. ¿Sí? Corriente, concepto y ejemplo. La corriente es el hedonismo, el utilitarismo, son estas. Okay. Ahora, ¿en qué consisten? Es lo que vas a investigar. Y un ejemplo de cada una de ellas. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Todo bien? Todo bien, maestra. ¿Están de acuerdo con la ética? Son muy éticos todos ustedes. Ahorita que no salimos del cascarón, sí. Oye, solo para concluir, hay 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 ejemplos más de amenazas. Vamos a ver a quién le podemos dirigir un ejemplo y que nos diga qué tipo de amenaza es. Álvaro, ¿recuerdas cuántas amenazas existen? Según el código 5. de... 5, ¿verdad? Sí. Ok, nos dice Lupita 5.
High five. Bien. Perfecto. Ya nos dijeron 5. Vamos a ver, mi estimado Luis. Te rifó y te tocó la siguiente amenaza. Fíjate, ve la situación. ¿Estás por aquí, Luis? Ok. Oye, Russell, prepárate porque la siguiente amenaza es tu ejemplo, ¿eh? Tú nos vas a escribir la amenaza. Primero va Luis, dice, el gerente del despacho de auditoría recibe una solicitud de servicio por parte de la empresa La Costeñita, cuyo propietario es su suegro. ¿Qué tipo de amenaza es esa? Familiaridad, ¿no? Porque pues obviamente si es un dictamen incorrecto, pues el suegro te va a decir, bueno, hay alguna situación ahí que te puede afectar en tu núcleo familiar. Muy bien, familiaridad. Claro que podríamos aplicar salvaguardas, pero no. Sí, podemos aplicar salvaguardas, pero lo vamos a ver en la siguiente clase. Ahora sí, Russell, va tu ejemplo de amenaza. Dice así. Un contador entra como testigo dentro de un litigio con terceros y declara a favor de un cliente que se encuentra auditando. ¿Cuál será el tipo de amenaza? Ya nos respondió Russell, vamos a ver. Intercesión en la trabajación, en la asesoración. ¿De quién, Russell? ¿Es intercesión? ¿Estás seguro, Russell? Eso creo, ¿no? Cuando dijimos el ejemplo de Nikki, ¿te acuerdas? ¿Cuál era ese ejemplo que dimos? Es interceder por... Necesitamos la respuesta completa. Interceder por el cliente. Perfecto. Okay. Una estrellita, una estrellita. 3/4 de estrella. Una estrella solamente de 3 picos. Ok, muy bien. Siguiente ejemplo va a ser para... La compañera Ilanita, yo no sé dónde está ella. Está ella, ya la veo. Aquí estoy, maestra. Ilanita, tengo un ejemplo para ti. Dígame. Dice, un miembro del despacho de auditoría trabajó hasta hace 6 meses con el cliente que hoy le asignaron para auditar. Él se quitó de esa empresa y entró a trabajar en un despacho de auditoría. Y por azares de la logística, le tocó trabajar en la auditoría de esa empresa donde él hace 6 meses trabajó. Es amenaza de autorrevisión. Amenaza de autorrevisión. Perfecto. ¿Qué tipo de salvedad podría aplicar este contador en este caso? Pues manifestar que, pues obviamente en su currículum tuvo que estar sus antecedentes, ¿no? Pero pues si por alguna razón no prestaron atención a eso, él puede manifestar que él está imposibilitado a ser el auditor, puesto que él hace poco tiempo trabajó en esa institución, en esa empresa, en esa compañía,
que es el cliente en este momento. Muy bien. Vamos con el compañero Ángel. Ángel, vamos con tu ejemplo. Dice, está bueno este ejemplo, Ángel. Ahí va, dice. Un contador público elabora erróneamente una declaración anual de un cliente para que le arroje un saldo a favor y de esta manera no pierda a su cliente. ¿Qué tipo de amenaza es? Se me fue el nombre, maestra, pero es en el cual tú ayudas al cliente. Solo que te lo vamos a poner un poquito más referenciada para que la identifiques más. Como este cliente va a tener un saldo a favor, entonces el cliente va a seguir trabajando con el contador, le va a seguir pagando sus honorarios. ¿Sí? Y el contador, pues obviamente está viendo que a su cartera le convenga. Porque muchos clientes así pasa, es que me dio saldo a favor, el contador no hizo bien mi declaración, ya no voy a querer que lleve mi contabilidad. Pero en este caso, como el contador incurrió en una situación donde él se vio vinculado por otras referencias, entonces él dijo, no, voy a prepararle su declaración anual de tal manera que le quede un saldo a favor. Ok, se está autobeneficiando, maestra. Si se está autobeneficiando, ¿qué será? Una amenaza de... Tengo el nombre, ahora sí que en la punta de la lengua, pero... Ahí voy. ¿Qué será? Te voy a dar una pista. ¿Sirvió? ¿Te sirvió la pista? Cuando hablamos de algo que tiene que ver de manera económica, ¿qué tipo de amenaza era? Oye, mi estimado Ángel, cuando le mandan Amenaza mande. de interés, maestra. Ándale, interés personal. Perfecto, perfecto. Ahí es interés personal porque el contador, el cliente no le pidió hacer eso. El contador, por sus propias pistolas, dijo, no, voy a ponerle acá, aumentarle aquí, para que le dé saldo a favor, ¿no? Así es, maestro. Y entonces yo pueda conservar a mi cliente. Muy bien. Interés personal. Cumpleañero, ¿estás aquí, cumpleañero? ¿O ya fuiste a tomar las chevas? Sí, claro, maestro, no. Bueno. Yo pensé que ya estabas... No puedo traer acá la vez, no pasa nada. Ok, cumpleañero, de regalo nuestro último ejemplo. A ver. El de amenaza. Acá. Yo dije el de amenaza de autorrevisión. Te ponen un ejemplo y te tienes que decir qué amenaza es. Tu audio, William. Tu audio, Ileanita, ¿quién se lo estás contando? A mi hija, es que acá todos los días lo escucha y me empieza a preguntar. Y le empieza a... Está bien, que aprenda de una vez. Ya estoy tomando clase de una vez. Perfecto. Ok, vamos con el cumpleañero y dice así. Un socio del despacho, fíjate, un socio del despacho
del despacho de auditoría es el hermano del dueño de la empresa que se va a auditar. Y el socio de esa empresa, no él está trabajando en la auditoría, ojo, no él está trabajando en la auditoría, pero sí es socio del despacho. Este socio puede tener influencia en el resultado del dictamen de la auditoría. ¿Qué tipo de amenaza es? A ver. ¿Beneficio económico? Pues no. Intimidación. Repetirlo así, otra vez estoy analizarlo. ¿Cuál dijiste? O sea, para analizarlo, ¿puedes repetir otra vez? Ah, claro, ok. Se me hace que están cortando el pastel, no nos estás haciendo caso. No, es que sí me fue ratito, pero no tanto. Fíjate. Es un despacho de auditoría, ¿no? Pero obviamente esos despachos tienen socios, que son obviamente los gerentes generales y normalmente son los que contactan a los clientes. Les van a vender el producto, el servicio más bien. Y ya los contadores que están en el organigrama están un nivel abajo, son los personales operativos quienes se encargan de ir a elaborar la auditoría y el socio al final solamente da su visto bueno o normalmente firma, ¿no? Es lo que sucede. Entonces, este es un despacho de auditoría y hay uno de los socios tiene un hermano. Ese hermano le dice, oye, te voy a auditar, mi despacho te va a auditar tu empresa. Y entonces el despacho entra a la revisión de esa empresa, la contabilidad de esa empresa. ¿Qué tipo de amenaza puede ocurrir ahí? ¿Puede ser autorrevisión, maestra? Puede ser entrar en un, bueno, para empezar sería un conflicto de interés, ¿no? Para que su hermano entre a hacer la auditoría propia a la empresa de su hermano. Pues sí, caerían para empezar en ello, ¿no? Conflicto de intereses, te dice a ti, pero ¿en cuál de las 5 amenazas caería? Hay una que literalmente es eso. Es lo que, prácticamente sería lo que dijo Arceli, ¿no? ¿Autorrevisión? ¿Autorrevisión? No, porque no ha trabajado él allá. Familiaridad. Ahí está. Cumpleañero, ¿qué pasó? ¿Te ayudaron? Familiaridad. Puesto pues que... es que tenían que ayudarme también, me toca. Me tenían que ayudar también, me toca hoy. Ok. Oye, familiaridad. ¿Por qué sería familiaridad? Porque independientemente, aunque la persona o el socio no sea el que entre a revisar, pero sí el despacho de auditoría es el que firmaría el dictamen. Y obviamente podrían allí haber, por la familiaridad que existe, podría interceder el socio en el resultado que arroje la contabilidad. Imagínate que sea otro grupo del mismo despacho, es otro grupo de auditoría que entró a revisar la empresa. Pero, obviamente, antes de que se salga el dictamen, el socio lo va a revisar y puede ejercer presión o ejercer algún tipo de intimidación para que el dictamen, si saliera negativo o con salvedades, tenga un cambio rotundo, tenga una modificación. Eso se llama, como tú dices, familiaridad. Es una amenaza de familiaridad que no debería ocurrir, pero puede ser que hayan ese tipo de situaciones.
Muy bien. ¿Listos con los ejemplos de amenazas? Solo para concretar, muchachos, tenemos, ¿cuántas tareas tenemos? Tenemos 2, ¿verdad? La primera maestra. es identificar las salvedades y el ejemplo para solucionar las amenazas. Y la segunda es Los tipos de ética. corrientes de ética, las corrientes de ética, por favor. Un favor, Sote, vamos a habilitar nuestro grupo de WhatsApp. Tenemos uno por ahí guardadito. Si no, ahorita les mando un WhatsApp y lo ven. Maestra, ¿esto es en lo que se habilita la plataforma? Sí, es en lo que se habilita la plataforma. De hecho, bueno, el grupo de WhatsApp, saben que lo tenemos hasta que termine nuestra materia, ¿no? Pero mientras se habilita la plataforma, yo les voy a pasar el material por ahí. O sea, nuestras diapositivas que ya vimos. ¿Ya ven? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Ale alguna duda, alguna situación? ¿Algún ejemplo que te haya sucedido? A mí me sucedió uno, tuve un problema con la contadora, no sé por qué, pero pues como que sí le caigo mal. El caso Te tiene filo, Ale. Mande. Te tiene filo. Demasiado, sí, demasiado. El detalle que pues yo trato de ser lo más respetuosa posible, pero ella se mete mucho con el trabajo que hago. Y el otro día escribió en el grupo o sea, se confundió de chat y en vez de escribirlo en el chat personal de la persona que lo quería escribir, lo escribió en el grupo. Y pues todos vimos lo que me escribió y yo solo le puse disculpe, y pues ya lo borró, pero pues todos lo habíamos visto y es así como que pues ya todos ya saben de antemano que pues pues me trae así como que el filo, ¿no? Pero pues sin embargo yo la sigo tratando con respeto. Así que pues. ¿Y eso es cotidiano, Alejandra? La mayoría de las veces, o sea, trata como que de ponerme, digamos que espinitas, ¿no? Pero pues sin embargo yo lo único que hago es cumplir con mi trabajo y pues afortunadamente pues soy la que menos se equivoca ya. Así que pues es supongo que es lo que más le molesta a ella, ¿no? Que pues no tiene de dónde, o sea, por más de que siempre está buscando algo, no tiene de dónde agarrarse. Pero sí. ¿Qué pretexto poner, no? Ajá, exacto. Qué barbaridad. Son situaciones que nos pasan. Ni modo. En fin. Sí. Oye, ¿ese centro de trabajo te gusta trabajar ahí? Sí, la verdad sí. O sea, me gusta mucho, fuera de eso, me gusta mucho el ambiente laboral. Solo es ese pequeño detalle porque, pues bueno, al menos todos la tienen como catalogada de que pues no es una buena jefa, ¿no? Porque pues digo, no solo, o sea, todos se quejan de ella, de cómo es y todo, pero pues sí a todos, o sea, no es una buena líder. Sí, pues, ya entiendo. Okay. Sí, o sea, pero pues nadie puede hacer nada al respecto, ¿no? Digo, solo es quedarse. Pues mucho no, simplemente pues hacer tu trabajo y en la medida de lo posible pues tratarla con respeto, ¿no? Así es, pero sí. Pero ahí sí es el problema de familiaridad ahí porque pues tiene mucho que ver con, o sea, tiene una amistad con el contralor, así que pues digo, es más que evidente que. Es más que evidente que tiene la familiaridad. Ok. Bueno, en fin, ¿qué más? Vamos a ver alguna salvedad que puedas tú aplicar en ese momento, en esas situaciones. Muy bien. Chicos, antes de 4 minutos para que se relajen y se preparen psicológicamente. Nos vemos. Adiós, si tomen agua, si tomen valor. Ya mero. Bueno, maestra, gracias. Buenas noches. Oigan, estamos pendientes con nuestro grupo de WhatsApp y con nuestra materia habilitada, ¿sale? Muy bien.
Maestra, buen fin. Buen fin Gracias. de semana.